Hola, hoy vamos a meternos de lleno a analizar el método Frecuentía Global, una propuesta muy interesante para conectar con nuestro propósito personal. Vamos a ver de qué va. A ver, esta es una sensación que seguro que a más de uno le suena, ¿verdad? Esa idea de que sobre el papel todo está bien, todo está en su sitio, pero por dentro hay una especie de vacío, algo que no encaja. Y aquí viene el primer cambio de chip importante. Según este método, ese vacío, al que llaman el vacío moderno, no es una señal de que algo vaya mal. Todo lo contrario, es una llamada de atención, una invitación a mirar hacia adentro. Para entenderlo bien, vamos a seguir un recorrido en 5 partes. Primero, identificaremos ese vacío. Luego, veremos qué es el propósito visto como una frecuencia. Hablaremos de la gratitud, de los miedos y finalmente de cómo vivir en coherencia. Vamos a ello. Empezamos pues por el principio, el vacío moderno. La idea de base es bastante sencilla. Vivimos rodeados de tanto ruido, de tantas distracciones, que es muy fácil desconectar de nuestra propia voz interior. Para que se entienda mejor, el método nos pone el ejemplo de Mariana, una mujer de 42 años que, en teoría, lo tenía todo. Un buen trabajo, pareja, una casa, pero sentía una tristeza que no sabía de dónde venía. El clic para ella fue entender esto, que el problema no era que le faltase algo de fuera, sino que había perdido la conexión consigo misma. Y ese cambio de perspectiva la verdad es que lo cambia todo. Y para empezar a reconectar, proponen un ejercicio práctico muy concreto, llamado silencio consciente. Solo 10 minutos al día, durante 3 días. Sin móvil, sin música, sin esperar nada, simplemente estar y observar qué es lo que surge. Bueno, y este ejercicio de escucha nos lleva directamente al corazón del método Frecuencia Global, a su idea central. Ojo, porque aquí la palabra propósito no significa lo que solemos pensar. No es una meta, no es un trabajo, no es algo que haya que conseguir. Se define más bien como una frecuencia interior, como una vibración que nos conecta con quienes somos de verdad. Fijaos en este contraste que me parece fundamental. El error típico es buscar el propósito fuera. Este método, en cambio, dice que el propósito no se busca, se recuerda. Ya está dentro, es una energía estable que nos guía desde el interior. El caso de Julián es perfecto para entender esto. Un empresario con mucho éxito, pero completamente quemado. Su gran descubrimiento fue darse cuenta de que su propósito no era ser empresario, sino expandir la consciencia a través de lo que hacía. ¿Se ve la diferencia? El foco cambia del qué al desde dónde. Vale, ya tenemos la idea. El propósito es una frecuencia interior. Pero ¿cómo podemos sintonizar con ella? Bueno, pues la primera herramienta, la primera llave que se nos ofrece, es la gratitud. Y no se trata solo de ser educado o de dar las gracias. La idea es que la gratitud funciona como una palanca energética. Nos saca del modo «me falta esto» y nos pone en el modo «mira todo lo que tengo». Y ese simple cambio de enfoque, dicen, puede transformar nuestra realidad. Y para llevarlo a la práctica, proponen un diario de gratitud durante 7 días. Un ejercicio muy sencillo. Apuntar 3 cosas que se agradecen por la mañana, 3 aprendizajes por la noche y una frase final antes de dormir. La idea es entrenar esa frecuencia energética. Claro, todo esto suena muy bien, pero en el camino siempre aparecen obstáculos. Y el más grande, o al menos el más ruidoso, suele ser el miedo. Así que vamos a ver cómo se enfoca desde aquí. El método se centra en 3 miedos básicos que de una forma u otra nos frenan a casi todos. El miedo a no ser suficiente, el miedo a perder lo que tenemos y el miedo al qué dirán, al juicio de los demás. Y la propuesta aquí es sorprendente. En lugar de luchar contra el miedo, de intentar eliminarlo, se trata de reconocerlo, de darle las gracias. Como hacía Ana, el ejemplo que ponen, que hablaba con su miedo para decirle «gracias por intentar protegerme, pero ahora elijo yo». Esto le quita muchísimo poder. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final. Cómo juntar todas las piezas del puzzle. ¿Cómo se traduce todo esto en una forma de vivir, en vivir en coherencia? Para lograrlo, se propone crear una especie de mapa interior. El propósito, según esto, se encontraría justo en el punto donde se cruzan 3 energías fundamentales. Aquello que nos da vida, lo que amamos, aquello con lo que servimos al mundo y aquello que nos hace crecer. El ejemplo de Diego lo deja clarísimo. Al juntar su pasión por enseñar, su habilidad para escuchar y su deseo de ayudar a otros a sanar, descubrió que su propósito era ser un puente de claridad y transformación. Con esa brújula, tomar decisiones se vuelve mucho más fácil. Y este es el resultado final. La gran diferencia entre actuar desde el ego, que se centra en competir y en los resultados, y que agota, y actuar desde el ser, que se centra en la intención y el servicio, y que curiosamente nos llena de energía. Al final, todo se resume en esta frase tan potente. La idea no es encontrar un camino ahí fuera.
es convertirnos nosotros mismos en el camino. Y entonces el propósito deja de ser una búsqueda y se convierte en un compañero de viaje. Entonces, para quedarnos con lo esencial de este análisis, la sensación de vacío es una llamada. El propósito es una frecuencia interna, no una meta. La gratitud es la herramienta para sintonizar. Al miedo se le abraza, no se le combate, y todo esto nos lleva a vivir de una forma coherente, alineando lo que hacemos con lo que somos. Y esto nos deja con una pregunta final, una pequeña reflexión para el día a día. Si el propósito se construye con pequeños gestos conscientes, ¿cuál podría ser esa pequeña acción que hoy mismo nos ayude a alinearnos un poquito más con nuestra propia frecuencia?